Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, encontramos este artículo que es el efecto de la terapia con plasma convaleciente para la mejoría clínica en pacientes con enfermedad severa o potencialmente mortal con COVID-19. Como saben, el COVID-19 se reportó por primera vez desde diciembre del 2019 en la ciudad de Yunhuan, de China, en la cual pues obviamente se detectó las primeras muertes y con una alta contagiosidad, de tal manera que se propagó a nivel mundial y se fue declarado como pandemia a partir del 23 de marzo del año en curso. Muchas terapias han salido a la luz en cuanto a la posibilidad de la mejoría y tratamiento en pacientes clínicamente enfermos moderados, graves o severos en relación al tratamiento con varias opciones. La terapia con plasma ha sido empleada ya contra el virus del SARS-CoV-1 en el 2003 con resultados muy inciertos. No hay evidencia contundente de su utilidad, así como también contra el virus del ébola. En relación a esto, el objetivo de este estudio fue realizar un estudio aleatorizado para evaluar la eficacia de los efectos adversos en- del plasma convaleciente comparado con el tratamiento estándar solito para pacientes con enfermedad severa o potencialmente mortal de COVID-19 usando este, la aplicación estandarizada de ese plasma y con un control de calidad adecuado. Evidentemente, como su objetivo lo dice, es un estudio clínico aleatorizado, pero no es doble ciego. No es doble ciego, lo que nos habla que es un estudio abierto. Los participantes fueron reclutados de 7 centros médicos desde febrero 2014, de 14 de febrero de 2020, perdón, a 1 de abril del 2020 y seguido hasta abril de 2028. Sí les quiero hacer mención que no fueron incluidos más pacientes porque a partir del 23 de abril hubo un descenso significativo en la presencia de enfermedad por coronavirus en China. Los criterios de inclusión fueron los siguientes. Un consentimiento informado por parte de los familiares, que tuvieran al menos 18 años de edad, diagnóstico por COVID mediante reacción de cadena de polimerasa, dentro de las 72 horas antes de la aleatorización, neumonía confirmada por radiografía, signos y síntomas de acuerdo a la definición para la enfermedad severa o o potencialmente mortal para COVID-19, aceptación de la randomización en diferentes grupos, en los grupos, eh, que haya sido hospitalizado, así como participación y seguimiento de los pacientes durante el periodo de estudio. La- el espectro de severidad o gravedad de COVID-19 fue definida como un distrés respiratorio, 30 respiraciones por minuto, saturación en el momento de estar en reposo, saturación del oxígeno de 93% o menos a aire ambiente, así como la presión parcial de PO2 y la fracción inspirada de oxígeno de 300 o menos. La potencialmente mortal de COVID-19 fue definido como falla respiratoria con el requerimiento de ventilación mecánica, choque u otra falla orgánica dentro de la terapia intensiva. Entonces, estos fueron más o menos criterios de inclusión. Ahí en el artículo podrán ver también el resto de los criterios de exclusión. Los outcomes o los endpoints primarios fue el tiempo de mejoría clínica dentro de los primeros 28 días del periodo. La mejoría del endpoint fue definida en los pacientes con una reducción de 2 a 6 puntos de la escala de severidad de la enfermedad. La escala de severidad de la enfermedad fue definida por 6 puntos para muerte, 5 puntos para hospitalización con el uso de membrana de oxigenación de membrana extracorpórea ECMO o ventilación mecánica invasiva, 4 puntos para hospitalización más ventilación no invasiva o oxígeno de alto flujo, 3 puntos para hospitalización
además de oxígeno suplementario, no de alto flujo y no ventilación invasiva, 2 puntos para hospitalización sin oxígeno y un punto para paciente que se egresó del hospital. ¿Sí? Entonces, aquí están las características fundamentales en cuanto a los outcomes en primario. Los pacientes que se dieron de alta incluyeron retorno a la temperatura normal por más de 3 días, síntomas respiratorios mejorados sin necesidad de oxígeno suplementario y 2 pruebas consecutivas para PCR de nasofaringe a menos de 24 horas de separado. Los estudios secundarios, o más bien los endpoints secundarios, fueron los siguientes: mortalidad a los 28 días, incluyendo el tiempo de aleatorización hasta la muerte, la duración de hospitalización, incluyendo análisis de aleatorización, aumento de el alta, tiempo desde la admisión hasta su alta y los porcentajes de alta al día 28. Número 3, la conversión de PCR, los resultados de PCR de positivo a basal o negativo a las 24, 48 y 72 horas, así como la PCR viral negativo con 2 veces consecutivas realizadas. Este estudio fue un estudio, como ya mencionamos, abierto, aleatorizado, ¿sí? Para la evaluación de los outcomes de los resultados fue hecho por investigaciones que fueron cegados para el estudio una vez asignado el procedimiento. El análisis estadístico, la muestra original fue determinada para 100 pacientes para cada grupo, el cual proveería un 80% del poder de la prueba, así como un nivel de significancia del 0.05 para determinar diferencia significativa y detección de cambios del grupo de convergencia al momento de la mejoría clínica, asumiendo que esto podía ser dentro de los 20 días del grupo control y 60% de pacientes con una mejoría clínica estimada. Evidentemente, fue realizado los análisis tanto para variables estadística y descriptiva, así como para variables continuas, en las cuales se presentaron con su media y sus intercuartiles, y para las variables categóricas se asumieron la presentación de frecuencias y proporciones para cada categoría. El tiempo evento datos fueron analizados mediante el Kaplan-Meier, con sus intervalos de confianza correspondiendo al 95% y para cada caso más del 50% de los eventos censurados. Evidentemente, también fue realizada un análisis de Cox, el cual fue establecido en 3 modelos. Un modelo en que incluía la severidad de la enfermedad, severidad o potencial muerte, y un tratamiento de grupo referido como modelo 1, y modelo nuevas interacción entre ambos grupos. Así fue establecido como se hizo el análisis en este artículo. Bueno, aquí podemos ver más o menos que se incluyeron 148 pacientes, de los cuales 43 fueron excluidos. 103 pacientes fueron aleatorizados, 53 recibieron tratamiento con plasma convaleciente. De esos 53, 52 recibieron intervención como aleatorización, 23 con enfermedad severa para COVID-19 y 29 pacientes con enfermedad de COVID-19 potencialmente mortal. 53 pacientes fueron asignados al grupo control, 23 con enfermedad severa de COVID y 29 pacientes con enfermedad potencialmente mortal para COVID-19, y lo cual corresponde a una homogeneidad hasta este momento entre ambos grupos. Un paciente descontinuó el enrolamiento, mientras que otro paciente fue excluido por razones que se establecen ahí en el enrolamiento. Bueno, vamos a los resultados. Primero que nada, en este artículo se muestran las características demográficas de todos los pacientes con COVID-19 en ambos grupos. Como ya dijimos, 52 para el grupo de plasma y 51 para el grupo control. La edad promedio con sus intercuantiles fue 70 años para el grupo con plasma y 69 años para el grupo control.
Aquí está el porcentaje de acuerdo a género, a historias de alergia prácticamente igual, hipertensión arterial 55% versus 52%, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, un poquito más alto en el grupo con el que recibió el tratamiento, diabetes pues prácticamente el mismo, cáncer, enfermedad renal prácticamente igual. Continuamos con la tabla número 1. Aquí pueden ver todas las características en cuanto a temperatura y en cuanto a los resultados del laboratorio. Prácticamente eran grupos muy similares, son grupos muy similares en ambos grupos. En la tabla número 2 vemos el estado clínico del paciente al momento de la randomización y los medicamentos recibidos, el tiempo, síntomas al momento al momento de la orientación en su media y sus intercuartiles. Más o menos de los 52 pacientes fue 27 de 22 a 24 con una N de 49 pacientes y 30 en el grupo control. Aquellos pacientes que fueron randomizados antes del día número 14 en porcentaje fue en 6.1% en el grupo que recibió el tratamiento, mientras que en el grupo control fue 10.4%. Y los pacientes que recibieron o se aleatorizaron en este estudio mayor a 14 días fue el 93% en el grupo convaleciente tratado con plasma versus el grupo control. Esto nos habla que se aleatorizaron la gran mayoría de los pacientes después del día número 14 de haberse detectado la enfermedad con PCR para, para COVID positivo o después de haber iniciado la sintomatología. Aquí está más o menos los pacientes en qué manera fueron hospitalizados y los medicamentos usados después de la aleatorización entre antivirales, antimicrobianos, micina herbolaria china, esteroides, antimicóticos, inmunoglobulina humana e interferón. Entonces, prácticamente pues muy homogéneos en los dos aspectos al momento de sus características demográficas, así como en el estatus al momento de la autorización y los medicamentos recibidos. Por lo tanto, en ese aspecto no hay un sesgo que nos pueda modificar los resultados que se buscan en el artículo. En la tabla número 3 vamos a ver los resultados primarios, el outcomes de todos los pacientes. Por ejemplo, mejoría clínica al día número 28 en el grupo control hasta 28 días y en el grupo control indeterminado y el grupo de tratamiento 28 días. Aquí está lo que resalta en este artículo, que es el porcentaje de mejoría clínica al día 7 fue 5 de 52 en los pacientes con el grupo que recibió tratamiento con plasma versus 9.8 pacientes que el grupo control. Por lo tanto, no hay diferencia significativa. Sin embargo, el día número 14, 17 de los pacientes que recibieron plasma habían tenido una mejoría clínica, representando el 32.7% versus 17.6%. No hay una P significativa, sin embargo, sí nos marca una tendencia a que hay una mejoría en el grupo que recibió de todos los pacientes que recibieron tratamiento con plasma, indicando que si no es tratado con plasma, pues se presenta un riesgo de no mejoría clínica hasta 1.8 veces. Al día número 28, que es nuestro outcome final, no hay una diferencia significativa entre ambos grupos, 51% contra 43%, con una P de 0.37. Por lo tanto, se observa solamente mejoría en el día número 14. Este es el punto donde se presenta la mejoría de la aplicación de la terapia. Obviamente vamos a discutir ahorita los motivos por los cuales pudiera pasar estos resultados. Los resultados clínicos secundarios, encontramos que el porcentaje al día número 28 en un total de 51% versus 36%, una tendencia a mucho más alta en el grupo de plasma en comparación al grupo control, con una P no significativa de 0.13. Tiempo
de aleatorización hasta su alta fue 28 días y en el grupo control indeterminado. Tiempo desde la hospitalización hasta su alta con una media fue de 41 versus 53, también con una tendencia significativa al grupo que recibió el tratamiento con plasma. La mortalidad prácticamente fue al día número 28 fue similar en los dos grupos, del 15% con 24%, obviamente mucho menor el grupo que recibió tratamiento con plasma en comparación al grupo control con una P de .30. No hubo diferencia, pero sí se muestra una tendencia a la mejoría. Y el punto más, el tiempo de randomización hasta la muerte es indeterminado en ambos grupos y la carga viral negativa en porcentaje a las 24 horas en el grupo control, el grupo con tratamiento con plasma fue de 44% versus 15%. ¿Sí? Entonces, ahí sí se marca una P significativa que vale la pena recalcar. 24, aquí 44% contra 15% con una P significativa de 0.3. Es decir, los pacientes que recibieron plasma a las 24 horas, la carga viral negativa o el porcentaje de carga viral fue mucho mejor en los pacientes que recibieron plasma. A las 48 horas, 68% contra 32% también con una P significativa de 0.01 y con un riesgo de 4.43 veces más posibilidad de tener carga viral positiva si estás sin tratamiento o en el grupo control. A las 72 horas, vean, igual 87.2% de los pacientes tenían carga viral negativa comparado con 37.5 con una P significativa de menos 0.001 y nos habla de que el grupo control que tenía menos que no tenía tratamiento, pues tiene 11.3 veces más posibilidad de no tener carga viral negativa al momento de su tratamiento. Este es en cuanto a todos los pacientes enlistados en la tabla número 3 y los resultados que se analizaron. La gran pregunta es si estos pacientes que tuvieron esa carga viral, porcentaje viral, ¿por qué no se reflejó de manera significativa en los endpoints primarios y los endpoints secundarios? Bueno, aquí en este grupo vamos a ver lo que corresponde a los pacientes con enfermedad severa, ¿sí? Al momento, la mejoría clínica al día número 7 fue de 13% contra 18%, por lo cual no hay diferencia significativa. Al día número 14 fue de 60.9% versus 23%, entonces sí hubo una mejoría clínica en relación a la aplicación del grupo de pacientes tratados con plasma. Y al día de 2028, 91% con mejoría clínica y 68% el grupo control con una P significativa de 0.07. Obvio, no olviden que se está hablando de los pacientes con enfermedad severa por COVID-19. ¿Sí? En los setcoins secundarios podemos observar que el porcentaje de alta al día número 28 fue 91%, al día 28 en el grupo de tratado contra 68% del grupo no tratado, aunque no hubo una P significativa. Al momento de la randomización o la aleatorización fueron 13 versus 19. Tiempo desde la hospitalización hasta su alta fue de 32 días versus 41. No hubo diferencia. La mortalidad 2 se murió en el grupo control sin diferencia significativa y de nueva cuenta vamos a ver los pacientes que fueron carga viral negativa, 33% en el grupo con tratamiento contra 11.8, pero no hubo diferencia significativa. A las 48 horas 61% contra 35 sin diferencia, pero a las 72 horas sí, 90 contra 41, lo cual nos marca una diferencia significativa en este grupo de pacientes.
Este es en cuanto a enfermedad severa. Ya vimos todos los pacientes agrupados en forma global. Ahora vamos a ver los pacientes potencialmente mortales con COVID-19 y sus resultados. La mejoría clínica al día número 7, 6.9 contra 3.7, no hubo diferencias al día 14 ni al día 28. Al igual que los tiempos de ingreso y de utilización hasta su alta, tampoco hubo diferencias significativas en estos resultados secundarios, mientras que la carga viral negativa a las 72, a las 24, 72, 24, 48, 72 horas sí hubo diferencia significativa entre los pacientes que recibieron tratamiento con plasma versus los pacientes que tuvieron grupo control. Por lo tanto, sí podemos determinar que hay una diferencia significativa en este punto. En cuanto a la regresión de Cox y los modelos que se establecieron, vemos que finalmente no se observa una diferencia significativa en los pacientes de acuerdo a la variable tiempo, es decir, de acuerdo desde el momento que se randomizaron hasta el día número 28. No se observa ni diferencia significativa entre el grupo convaleciente contra el grupo control, ¿ok? En cuanto se analiza la enfermedad severa, los grupos de pacientes con enfermedad severa, sí se observa una P significativa en cuanto a la determinación de paciente con porcentaje libre de, de COVID-19 o bien que ha mejorado clínicamente, se observa mucho mejor en el grupo que se trató con plasma versus el grupo control. Y en los pacientes con enfermedad potencialmente mortal, no hubo diferencia significativa. Obviamente, al sumar todos los pacientes no encontramos significancia simplemente en la enfermedad, en la severidad de la enfermedad. Obviamente llama la atención desde el punto de vista de discusión del artículo la edad de los pacientes. Probablemente la edad tenga un factor que fue importante a pesar de que tú puedes negativizar la PCR en las primeras aplicaciones de plasma, pues no tienen un impacto clínico en la evolución del paciente. Y eso es explicado posiblemente por las comorbilidades que se pueden presentar en los dos grupos de tratamiento. Y el otro punto es que el tratamiento o la randomización fue realizada hasta en la gran mayoría de los pacientes, más del 90%, hasta 14 días después de haber iniciado la enfermedad. Por lo tanto, es un factor que puede ser considerado para estimar los resultados. Como conclusión, obviamente los pacientes con enfermedad severa pues tuvieron mejor evolución de los que fueron tratados con plasma versus los pacientes que tuvieron enfermedad potencialmente mortal, y agrupando pues no hay diferencias significativas. Evidentemente, aunque es un artículo de adultos, sí nos da un viso de que probablemente la terapia con plasma pudiera tener un efecto positivo en los pacientes críticamente enfermos por COVID-19. Si eso lo traspoláramos a los niños pediátricos, pudiéramos tener resultados favorables. Es una simple suposición, pero bueno, habría que analizarlo y tomarlo en consideración. Muchas gracias.